Claro, porque podría haber, ¿no? Salvo que las partes hayan adoptado otras formas de laudar, ¿no? Qué interesante ver esta forma, ¿no? Ven ustedes lo peculiar del arbitraje, ¿no? Ven ustedes, todo laudo deberá constar por escrito, ¿ya? Todo laudo deberá contar por escrito. Eso parece un inicio. Todo laudo deberá contar por escrito, dice, ¿no? Y ser firmado por los árbitros. Perfectos. Quienes podrán expresar su opinión discrepante. Así es, ¿no? Los que son abogados a veces han revisado la sentencia del tribunal arbitral o de repente han revisado el pronunciamiento de las salas supremas, ¿verdad? Se han podido percatar también que muchas veces no se llega a un consenso para tomar decisiones. De repente, uno de los jueces constitucionales decide de repente algo contrario a lo que la mayoría ha adoptado, ¿no? Pero no se queda con los brazos cruzados, no se queda en silencio, ¿no? Se pronuncia de forma contraria el por qué no de repente, no ha declarado fundado un pedido de repente, ¿no? Porque de repente no está de acuerdo, de repente lo considera ilegal o de repente no hay norma expresa que lo mencione, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurre en el tribunal arbitral. Lo mismo ocurre en el tribunal arbitral. Si las partes específicamente no lo expresan, ¿no? ¿No? Dice, quienes podrán expresar su opinión discrepante. Cuando haya más de un árbitro, bastará la firma de la mayoría de los miembros. Así es. Cuando haya más de un árbitro. O sea, pueden ser 3, pueden ser 5, ¿no? Bastará la firma de la mayoría de los árbitros o solo la firma o la del presidente. También. Miren, miren esta disyuntiva que nos pone acá el artículo 55, ¿no? Perfecto. Primeramente me dice, todos los árbitros me firman, ¿ah? Todos. Debe ser por escrito y ser firmado por los árbitros, miren el plural. Quienes tienen la facultad de discrepar con la decisión pueden también fundamentar la forma por qué no han estado de acuerdo en que han fundado este proceso. Perfecto. Pero dice que cuando haya más de un árbitro, bastará la firma de la mayoría de los miembros o la del presidente nada más. Entonces, un laudo arbitral, escuchen, ¿ah? Es válido con la sola firma del presidente del tribunal arbitral. O sea, uno. Pero este uno que te firma el laudo es el presidente, ¿no? No se requerirá la firma de los más miembros del tribunal arbitral. No lo digo yo, artículo 55. Cuando haya más de un árbitro, bastará la firma de la mayoría de los miembros o solo la del presidente, nada más, ¿no? Es por eso que cuando vemos algunos ejemplos de laudos arbitrales, solamente vemos la firma de uno y no del resto, que solamente el presidente no me lo ha firmado. ¿Es válido ese laudo? Sí, es válido ese laudo. ¿Por qué? Porque de cierta forma el presidente representa a todos los demás árbitros, porque los demás árbitros han elegido a ese árbitro como presidente. Por lo tanto, si tú le eliges a ese árbitro como presidente, es porque también deseas que te represente en el tribunal arbitral. Y el presidente es quien representa, de cierta forma, a los miembros del tribunal arbitral. ¿Ya? A los miembros del tribunal arbitral. ¿De acuerdo? ¿Ya? Según corresponda, siempre que se manifiesten las razones por la falta de una o más firmas. Así es. De repente, ¿qué razones podían justificar? De repente un motivo de enfermedad. Bueno, pues no. Justo el otro árbitro se enfermó, está hospitalizado. O justo uno de los árbitros por cuestiones académicas salió fuera del país, ¿no? No se encuentra presente, ¿no? Entonces tiene que haber
razones que justifiquen la no firma de los demás árbitros. ¿Ya? Tienen que ver las razones de las cuales los demás árbitros no han firmado, para que ustedes vean. ¿Ya? Pero sí es viable que podamos ver un lado arbitral solamente con la firma del presidente del tribunal arbitral. La forma del laudo. Ven ustedes la forma del laudo. Mira, para estos efectos, bueno, escrita entre otros medios, ¿no? Para estos efectos se entenderá que el laudo consta por escrito. Así es, que es lo normal, que es lo convencional, que es lo regular, ¿verdad? El laudo consta por escrito cuando de su contenido y firmas quede constancia y sean accesibles con su ulterior consulta en un soporte electrónico, óptico o de otro tipo. O sea, podía yo laudar en físico por escrito y luego de repente escanearlo, ¿no? Escanearlo. O tener un soporte de repente electromagnético, de repente en un CD o un DVD, de repente un USB o un disco duro, un disco extraíble, cualquier otro soporte, ¿no? De repente también lo puedo colgar en un driver. Entonces, ¿es válido? Sí, es completamente válido. Es completamente válido. Lo importante es que el laudo exista y esto contraste o se corrobore con la realidad, ¿no? Eso es lo más importante. Presunción del sentido de voto, dice aquí. Se entiende, por favor, micrófono, por favor, apaguen. Abrir tu micrófono. Dice, se entiende que el árbitro que no firma el laudo ni emite su opinión discrepante se adhiere a la decisión en mayoría o la del presidente. Se adhiere a la decisión de la mayoría o la del presidente según corresponde. Claro, o sea, el hecho de que el árbitro guarde silencio, ¿verdad? O sea, no decía, se rehúsa a firmar el laudo arbitral, tampoco menciona el por qué se rehúsa, o de repente tiene una opinión diferente a los demás árbitros. O sea, se debe entender por presunción que se va a adherir a la decisión de la mayoría. Eso es por ley, ojo, por ley, por ley. No es necesario que eso se coloque en el laudo arbitral, ¿no? O sea, que el presidente o los demás árbitros digan, bueno, el árbitro Juan ha decidido no pronunciarse, ni emitir una opinión discrepante frente a este laudo arbitral. Por lo tanto, se entiende adherido a la decisión de este laudo arbitral, ¿no? ¿Por qué? Porque también lo menciona el artículo 55.3. Por lo tanto, esta es una presunción del sentido del voto, ¿no? Se entiende que el árbitro que no firma el laudo ni emite su opinión discrepante se adhiere a la decisión en mayoría o la del presidente según corresponde. Contenido del laudo, motivación y lugar de expedición. Artículo 56. Todo laudo debe ser motivado, así es. Todo laudo debe ser motivado. Todo laudo debe ser motivado. ¿Ya? O sea, a menos, escuchen por favor, a menos que las partes hayan convenido algo distinto. Miren esta lógica. ¿Cómo interpretar esto algo distinto? ¿No? ¿Sí me escuchan, verdad? ¿Me escuchan?
Hola. Sí, doctor. Ok, gracias, ¿no? ¿Qué algo distinto? Entonces, doctor, ¿podríamos también ver laudos sin motivaciones, solamente de frente con las decisiones? Sí, sí es posible, ¿no? ¿Por qué? Porque las partes en el proceso han decidido que cuando el laudo se pronuncie, solamente que decida, pero que no motive. Porque las partes han decidido la forma como se debe laudar. Miren, para que vean ustedes, ¿no? Todo laudo deberá ser motivado, esa es la regla. Y ahí viene la excepción a la regla, a menos que las partes, o sea, el demandante, el demandado, el proceso arbitral, hayan convenido algo distinto, o sea, algo distinto a su motivación, y que de frente nomás se vaya a la decisión, ¿no? O que se trate de un laudo pronunciado en los términos convenidos por las partes. Interesante. Que se trate de un laudo pronunciado en los términos convenidos por las partes, ¿no? Esa forma de pronunciar por las partes, supongamos que estamos frente a una transacción extrajudicial, ¿no? Podría darse la figura que el árbitro homologue sus decisiones, sí. Si el árbitro homologa una transacción extrajudicial, debe poner fin a la controversia y también debe pronunciarse sobre los gastos que se han incurrido hasta esa etapa del proceso en la cual se trabajó en el arbitraje, ¿no? Y que indudablemente aclararía un costo para las partes, ¿no? Claro, sería un menor costo, ¿no? Yo no creo que el tribunal arbitral decía, bueno, pues ustedes han tomado la decisión de terminarlo por una transacción extrajudicial, yo lo hago, pero me pagan todo. No, no. Creo yo que el tribunal arbitral, si bien caso va a fijar los gastos que se han incurrido hasta el momento en la cual pone fin al proceso arbitral y homologa la transacción extrajudicial, ¿no? Constarán, dice, en el laudo la fecha en la que se ha dictado y el lugar del arbitraje determinado de conformidad con el apartado 1 del artículo 35, el laudo se considera dictado en ese lugar. Así es, ¿no? O sea, el laudo debe tener una fecha y también debe tener un lugar donde los árbitros se hayan pronunciado, ¿no? Este punto del artículo 56 del no siempre ha sido un tema polémico. No es común, ojo, no es común, pero sí es viable para los árbitros. O sea, la ley le da esa viabilidad si es que las partes lo quieren de esa forma, ¿no? Y al ser un mecanismo alternativo de resolución de conflictos, que por más que sea un método heterocompositivo, donde el control de la decisión lo toma el árbitro, recuerden ustedes, las partes no quedan alejados de que ellos controlen el procedimiento. En otras palabras, las partes, demandante, demandado, en un proceso arbitral, controlan todo el procedimiento arbitral. Todo el proceso arbitral lo controlan ellos, como ustedes se han podido dar cuenta, pero no pueden controlar la decisión que toma el árbitro. Es más, pueden controlar hasta la forma del laudo, pero no van a controlar el fondo del laudo, que el fondo solamente le pertenece al árbitro o al tribunal arbitral. Ese es el límite de las partes en un proceso arbitral, ¿no? Reitero, son pocos los casos que se han visto laudos muy chiquititos, muy pequeñitos, ¿no? Con casi nada de justificación, nada, y de frente se han basado a la decisión. Reitero, siempre y cuando las partes hayan convenido esa forma, ¿ya?
Si en caso contrario las partes no hayan convenido esa forma de laudo, se debe entender que el tribunal arbitral o el árbitro único está obligado a motivar su decisión. ¿Verdad? Artículo 56, contenido del laudo, costos. El tribunal arbitral se pronunciará en el laudo sobre la asunción o distribución de los costos del arbitraje según lo previsto en el artículo 73. Así es, ¿no? Siempre en todos los laudos arbitrales siempre está mencionado el tema de los costos que esto acarrea, que ha generado en el proceso arbitral. Y si esto no se ha pactado o no se ha convenido en el convenio arbitral, recuerden ustedes que el tribunal arbitral puede, de cierta forma, dividir los gastos tanto para el demandante como para el demandado, ¿no? O caso contrario, la norma menciona que también los costos que ha generado el proceso arbitral lo pague la parte vencida, no la parte ganadora del proceso arbitral. Veamos. Costos. El tribunal arbitral, artículo 73. Asunción o distribución de los costos. El tribunal arbitral tendrá en cuenta a efecto de imputar o distribuir los costos de arbitraje el acuerdo de las partes. Así es, ¿no? Por eso yo le decía en las clases anteriores cuán importante es que se redacte un convenio arbitral a la medida de cada caso en particular, ¿no? A la medida de cada caso en particular, ¿no? Dice, a falta de acuerdo, los costos del arbitraje serán de cargo de la parte vencida. O sea, si que las partes no han pactado, ¿no?, la distribución de los gastos, de los costos que genera el proceso arbitral, que por cierto no es poco dinero, puede servir miles y miles de soles, ¿no? Dice, a falta de acuerdo de las partes que no le hayan pactado, ¿no? ¿Ya? Ahora, otro punto también muy importante. Doctor, las partes podrían acordar la distribución de los gastos o los costos que esto ha generado dentro del proceso de arbitraje, ya que no se estableció en el convenio arbitral inicial, en la etapa inicial del proceso. La respuesta es sí, sí, ¿no? Sí, sí es posible también que las partes pacten o acuerden dentro del proceso arbitral, ¿no? Que en otras palabras es decirle al tribunal arbitral, por si acaso, antes de que usted decida, tanto el demandante como el demandado estamos de acuerdo que usted distribuya en forma equitativa los gastos que ha generado este proceso arbitral. Perfecto. Entonces, el tribunal arbitral, cuando se pronuncia en el laudo, también debe pronunciarse con respecto a la distribución de los gastos. Si no hay acuerdo entre el demandante y el demandado, dice, los costos del arbitraje serán de cargo de la parte vencida, o sea, la parte perdedora, ¿no? Asumirá los costos del arbitraje, ¿ya? No dice los costos totales, ¿no? Debo entender que se sobreentiende que es un costo total, pero podría ser de repente un costo parcial. O sea, escuche por favor, ¿ah? Por ejemplo, que el tribunal arbitral se pronuncie 80-20, 80% va a pagar la parte perdedora o vencida y el 20% la parte ganadora. ¿Es viable? Sí. O directamente el 100% lo va a pagar la parte vencida. Sí, también. Sin embargo, el tribunal arbitral podrá distribuir y prorratear estos costos entre las partes. Si es viable distribuir, prorratearlo. Calculo
Esta forma que se le he mencionado, 80-20, 40-60, 30-70, sí es posible, sí es posible, sí es posible prorratearlo de esa forma, ¿ya? Pero esa forma lo toma el tribunal arbitral. Si estima que el prorrateo es razonable, ¿quién toma decisión? El tribunal arbitral. Si lo cree conveniente, estimable, razonable, justificable, perfecto, lo va a prorratear de repente en partes iguales, teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso, ¿no? Es una atribución del tribunal arbitral en la forma como se decía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si bien caso, esto es un aspecto de forma, pero también le faculta al tribunal arbitral ver el tema de los gastos que esto ha generado, ¿no? Cuando el tribunal arbitral ordene la terminación de las actuaciones arbitrales por transacción, miren, ¿cómo se concluye una actuación arbitral? ¿Cómo damos por concluido un proceso arbitral? Por transacción. O sea, ambas partes deciden transigir, transar, arreglar sus diferencias extrajudicialmente, o sea, fuera del proceso judicial, disculpe, fuera del proceso de arbitraje. Uno, la transacción es una forma de conclusión del proceso arbitral. Dos, deciden desistirse, ya no continuar. Bueno, el tribunal arbitral tendría que hacer una suerte de contabilidad para ver cuánto gasto ha generado el proceso arbitral hasta la fecha en la cual decía desistirse. Otro, por declaración de incompetencia. Por ejemplo, ¿no? Que el tribunal arbitral no le compete, ¿no? No le compete de cierta forma activar este proceso arbitral, este conflicto, y le compete de repente otro centro de arbitraje. Claro, entonces, pero también ha generado gastos, ¿no? ¿Por qué? Porque el tribunal también debe tomar decisiones que ya no es competente para resolver esta controversia, sino es otro tribunal. Por ejemplo, en el caso de que no es competente en razón de la materia. En otras palabras, no es una materia arbitrable, que no está dentro de la competencia de la materia para un proceso arbitral, ¿no? Que eso tendría que verse en la vía judicial. Esa forma de decisión que toma el tribunal arbitral también generó gastos, no es gratis. Otro, podemos hablar por razón de la competencia por territorio, ¿no? Que el tribunal decía, no, está bien, acá hay un convenio arbitral, está bien, está para arbitraje, pero eso yo no lo puedo resolver. Yo como centro de arbitraje, como tribunal arbitral, no soy competente para resolver este conflicto. Quien tiene que resolver este conflicto, vamos a poner, es la Cámara de Comercio de Lima, no es el centro de arbitraje de la Católica. Entonces, por razón de competencia, de declaración de incompetencia, esta controversia lo tiene que resolver la Cámara de Comercio de Lima, no yo como centro de arbitraje tal. ¿Se dan cuenta? Pero esta forma de decir también generó gastos, porque reitero, no es gratis. O por cualquier otra razón, fijar en los costos de arbitraje en su decisión o laudo. Así es. Ese es un aspecto muy importante. ¿Ya? Este es un aspecto muy importante. El tribunal arbitral decidirá también los honorarios definitivos del árbitro. Así es. Que haya sido sustituido en el cargo. Así es, ¿no? ¿Cuánto le corresponde? Pues, ¿no? ¿Cuánto le corresponde? Y acá hay varias situaciones, son lo que se presentan, ¿no? Por ejemplo, si hemos hablado inicialmente en la toma de decisiones, ¿no? Y supongamos, hemos hablado de un árbitro sustituto, o un árbitro removido, ¿no? O un árbitro revocado, ¿no? Entonces, este árbitro ya cobró, ¿sí o no? Este árbitro ya cobró, de repente hasta la totalidad del proceso arbitral.
¿Sí o no? Entonces, este árbitro tendría que devolver el dinero íntegro, el dinero parcial, porque ¿quién le va a pagar a este árbitro sustituto? ¿Sí o no? ¿Quién le va a pagar a este árbitro sustituto? ¿Cómo van a recibir sus horarios? Entonces, ahí hay una llamada a que el árbitro renunciante, el árbitro revocado, el árbitro de repente renuente que decía apartarse del proceso arbitral, tiene la obligación de devolver de repente la parte íntegra, total o parcial del dinero que ha recibido por sus servicios, de repente por los servicios que se pensó, ¿no? Que se pensó que iba a continuar, que iba a trabajar o a servir, ¿no? ¿No? ¿Saben dónde se presenta el otro problema? Cuando ese árbitro no quiere devolver el dinero. No quiere devolver el dinero. ¿No? Hay un vacío, ¿no? Porque ese sería otro conflicto, porque eso ya no depende de las partes ya pagaron. Hay partes procesales en el proceso arbitral, ojo, que de un inicio, miren, que se instala, se nombra los árbitros, ¿no? Y ya se ve que tienen sus honorarios, deciden pagar, ¿no? Por completo el proceso arbitral y depositan una forma de cautelar el proceso, una forma de que se lleve a cabo el proceso, deciden cancelar la totalidad del proceso, ¿no? El problema es si este árbitro sustituto renuente no quiere devolver el dinero, ¿no? Ya no es un problema de las partes, es un problema del tribunal arbitral, es un problema del centro de arbitraje, que tiene que resolver la situación, ¿no? La pregunta es, ¿quién va a pagar a ese árbitro sustituto? Porque yo no creo que ningún árbitro quiera intrometerse en un proceso arbitral sin no recibir sus honorarios por sumisión prestadas, ¿no? Correría el riesgo de ingresar a un proceso arbitral sabiendo que sus honorarios están en un conflicto o en un proceso judicial, ¿no? Para la devolución de dicho dinero, ¿no? Ojo, que hay árbitros que se prestan para eso, por si acaso. Hay árbitros que se prestan para eso y deciden ingresar a incorporarse al tribunal arbitral aún sabiendo que su dinero, que sus sueldos, que sus honorarios, ¿no? Está en función a que el árbitro revocado, ¿no? Árbitro revocado devuelva el dinero correspondiente, ¿no? Vean ustedes, ¿no? En tema de los gastos que genera un proceso arbitral, son muchas realmente las, las situaciones que se presentan, ¿no? Yo le mencioné en la clase pasada también el hecho de que la ley de arbitraje es una ley general, es poco específico, ¿no? Y que hay muchas situaciones en la cual el árbitro debe resolver, resolver, ¿ya? Cuando el tribunal arbitral ordene la terminación, bueno, ya, esto, ¿no? El tribunal arbitral decidirá también los honorarios definitivos del árbitro que haya sido sustituido en el cargo, de acuerdo al estado de las actuaciones arbitrales, en decisión definitiva e inimpugnable. Claro, pero ¿quién le va a pagar a ese árbitro sustituto? Pues, ¿no? ¿No? Que está en conflicto con sus honorarios, ¿ya? Existe también la figura, ojo, por si acaso, de que hay terceros, ¿no? De que hay terceros, ¿ya? Que deciden invertir, ¿no? Que deciden invertir, pagar, pues, ¿no? Pagar para someter a arbitraje un conflicto.
¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que tenemos un conflicto de un tema de un desalojo. Este es un tema de desalojo, es un bien que cuesta millones de dólares, ¿no? Y según el contrato de repente de arrendamiento, establece, o un contrato de obra, ¿no? Establece de que en caso de controversia o conflicto serán sometidos al centro de arbitraje tal, ¿no? Perfecto, llega el conflicto y se somete esto a arbitraje, ¿no? Se somete esto a arbitraje y te choca con la pared, ¿no? El árbitro dice que conforme al monto en la cual se quiere arbitrar, o sea, la cuantía, ¿no? El monto por mis honorarios más o menos son 25.000 soles, pero el señor no tiene esa cantidad de 25.000 soles. Entonces, hay gente que compra, ¿no? Que compra el proceso arbitral, ¿no? Claro, lo analizan, revisan el expediente, el caso, y deciden, ya saben, yo no soy parte del proceso, pero para que tú actives el proceso arbitral, el centro de arbitraje te ha pedido como mínimo que deposites 25.000 soles. Perfecto, te lo voy a pagar. Iniciamos el arbitraje, pero me firmas un documento en el cual se va a establecer que al final del proceso arbitral, de la ganancia, los costos que esto te ha generado, vas a devolverme de repente el 50 o el 100%. Y listo, pactan, convienen, perfecto. Se activa el arbitraje con dinero de terceros. Esto no es ilícito, ojo, no es ilícito, también es viable, ¿no? También es viable, ¿no? También, y se da también en algunos casos, ¿no? Cuando a veces las partes en el arbitraje no tienen la economía necesaria en el momento para poder activar el arbitraje. Y en vez de repente que el arbitraje se caiga o no se pronuncie o no se llegue a instaurar o iniciar el arbitraje, deciden de cierta forma tercerizar su arbitraje, ¿no? ¿Es viable? Sí, es completamente viable, ¿ya? Artículo 57, normas aplicables al fondo de la controversia. En el arbitraje nacional, en el arbitraje peruano, el tribunal arbitral decidirá el fondo de la controversia de acuerdo a derecho. Claro, el derecho nacional, no el derecho peruano, estamos hablando, ¿no? Claro, pues se entiende que el conflicto es peruano, el derecho aplicable es el peruano, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando hablamos de un arbitraje internacional? Es otra la cosa, miren ustedes, ¿ah? En el conflicto peruano no hay problema porque se debe aplicar las normas peruanas, la ley nacional, ¿no? Ustedes ya saben, eso no hay más vuelta que dar. El detalle surge cuando hablamos de un arbitraje internacional, ¿no? Ahí viene el pequeño detalle, como se dice, ¿no? Dice, el tribunal arbitral decidirá la controversia de conformidad con las normas jurídicas elegidas por las partes como aplicables al fondo de la controversia. Escuchen, ¿ah? Entonces, las normas que se van a aplicar en un arbitraje internacional, las partes pueden decidir que se apliquen las normas de origen de una de las partes. Ejemplo, vamos a suponer que estamos frente a un convenio, de repente un intercambio de repente de bienes comerciales, ¿no? Vamos a suponer entre Bolivia y Ecuador. Perfecto. Ellos han tenido un problema en sus comercios, ¿no? En sus transacciones. Pero ellos deciden someter sus comercios en conflicto a un tribunal peruano, a un tribunal arbitral peruano. Perfecto, perfecto. Ellos también han podido decidir que aún a pesar que el tribunal peruano tome una decisión, ¿no? Tome una decisión,
el tribunal peruano aplique las normas bolivianas. O, de repente, que el tribunal peruano aplique las normas ecuatorianas, normas jurídicas hablo, ¿no? Ecuatorianas. ¿Es viable? Sí es viable. Por eso acá dice, en el caso del arbitraje internacional, el tribunal arbitral decidirá la controversia de conformidad con las normas jurídicas elegidas por las partes. O sea, primeramente las partes van a elegir cómo aplicarles al fondo de la controversia. Se entenderá que toda indicación del derecho u ordenamiento jurídico de un Estado determinado se refiere, a menos que se exprese lo contrario el derecho sustantivo de ese Estado y no las normas de conflicto de leyes, que es otra cosa, ¿no? Cuando habla del derecho sustantivo de ese Estado, estamos hablando de sus códigos, ¿no? De sus códigos. El derecho sustantivo de ese Estado y no a normas de conflicto de ley, que es otra cosa, ¿no? O sea, en cuanto favorezca la norma para resolver la controversia de ambos estados, ¿no? Que no me voy a buscar al conflicto de leyes, es otra cosa, ¿no? Si las partes no indican las normas jurídicas aplicables, el tribunal arbitral aplicará la que estime apropiada. Qué interesante, ¿no? Claro, si las partes no hayan pactado, no hayan acordado, ¿qué norma? Ojo, también está involucrado el idioma, ¿no? El idioma. Claro, porque estamos hablando no solamente de Latinoamérica, vamos a suponer que estamos frente a que Ecuador decide de repente tener una transacción comercial con Canadá, ¿no? Y allá el idioma usted sabe que es el inglés, ¿no? Entonces, por lo tanto, el audio también tiene que estar pronunciado en el idioma inglés. O sea, va a estar en el idioma, bueno, ecuatoriano, ¿no? Como también en el idioma inglés, ¿no? Pero eso no lo menciona, pero le doy el alcance, ¿ya? Eso sí, traducido oficialmente. ¿Quién va a pagar los costos de la traducción oficial del idioma inglés? Tienen que ser las propias partes en el proceso arbitral, ¿ya? Pero el tribunal arbitral tiene esa decisión, ¿ya? ¿Qué norma va a ser aplicable si en caso no haya un acuerdo entre las partes? Estamos hablando de un arbitraje internacional, ¿de acuerdo? Por eso yo le mencionaba a ustedes que a veces cuando hablamos de un arbitraje internacional, la gente piensa que yo como árbitro voy a tener que salir fuera del país y voy a tener que buscar un lugar donde poder arbitrar. No, podría ser caso, sí, podría ser caso, pero no es tanto el caso. El caso que yo desde Perú podía llevar a cabo conflictos comerciales internacionales con países vecinos y no vecinos, que acá en el Perú se tendría que resolver, ¿ya? En cualquiera de los supuestos previstos en el apartado 1 y 2 de ese artículo, el tribunal arbitral decidirá en equidad o en conciencia solo si las partes le han autorizado expresamente por ello. Así es. Así es. ¿No? En todos los casos, el tribunal arbitral decidirá con arreglo a las estipulaciones del contrato y tendrá en cuenta los usos y prácticas aplicables, las prácticas comerciales. Miren, si el tribunal arbitral no tiene un conocimiento sobre las normas extranjeras, perfecto, lo va a resolver por equidad o conciencia si es que las partes lo han autorizado.